Bonito lunes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y bueno, La Esposa del César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción o platicar de anticorrupción con palabras que todos podamos usar y combatir la corrupción en nuestra vida diaria con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Perfecto. Bueno, pues como en todos los episodios vamos a tener una noticia, un caso y una tipología. En la noticia platicamos de cosas que han sucedido y que son relevantes a la corrupción o la anticorrupción. En el caso platicamos de situaciones importantes o casos relevantes de anticorrupción, grandes, valiosos. Y en la tipología les enseñamos cómo se lleva a cabo la corrupción, cómo se cometen los actos de corrupción en la vida real. Ok, vamos a la noticia. La noticia de hoy es bastante curiosa, bastante irónica. Es la noticia de Riza Aziz. Riza Aziz es el productor de películas como... ¿cómo se llama? Tontos y más tontos 2, o de forma más notoria y más famoso, El Lobo de Wall Street. Perfecto. Pues el productor del Lobo de Wall Street fue arrestado por la Comisión Anticorrupción de Malasia. Riza Aziz es, entre otras cosas, de forma más notable, el hijastro del ex primer ministro de Malasia. Y también fue productor de estas películas y estuvo relacionado con el escándalo de corrupción 1MDB. Después platicamos un poquito sobre de qué se trata este asunto. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Él fue, desde que se iniciaron las investigaciones del escándalo de 1MDB, Aziz fue investigado, o fue una de las personas nombradas en la investigación. ¿Qué es el escándalo de 1MDB? Es uno de los desfalcos de corrupción más grandes de la historia moderna y se trata de, Malasia tiene un fondo soberano. Para los que no lo tenemos tan presente, recordemos que un fondo soberano es dinero que pertenece a un país, que un país obtiene de sus reservas, del Banco Central, de excedentes de impuestos, cualquier patrimonio que un país tiene en dinero y completamente líquido y que decide hacer inversiones en instrumentos financieros, tanto locales como extranjeros. Eso es lo que conocemos como un fondo soberano. Perfecto. El Fondo Soberano 1MDB estaba pensado para realizar proyectos de desarrollo social en Malasia. El gobierno malayo toma dinero, lo pone en un banco, lo pone en inversiones para generar más dinero, para utilizar ese dinero para hacer inversiones públicas, obra pública, salud, etc. Bueno, dentro de ese fondo distintos funcionarios fueron acusados por llevarse aproximadamente, de acuerdo con estimados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 4.500 millones de dólares del fondo. Seguramente no es una parte grande, un porcentaje mayor de ese fondo, sin embargo es una cantidad de dinero ridícula. Perfecto. Uno de estos acusados es Riza Aziz, el productor de estas películas, y se le acusa de haber malversado y lavado 248 millones de dólares, dinero que, entre otras cosas, se utilizó para financiar estas películas, y en esta semana fue arrestado por la Comisión Anticorrupción de Malasia. La Comisión Anticorrupción de Malasia es un órgano que cumple las funciones de una fiscalía, pero se encargan específicamente de investigaciones contra corrupción. Aziz fue arrestado y lo liberaron bajo caución, pagó lo que llamamos comúnmente una fianza de aproximadamente $5,000 y está esperando juicio. Es importante esta nota porque toca distintos asuntos, obviamente la cuestión le da notoriedad la cuestión de las películas con las que estuvo relacionado este productor, y porque dependiendo de cómo se resuelva ese juicio y cómo se resuelvan las investigaciones, se irán resolviendo más cuestiones del asunto de 1MDB. Perfecto, vamos a nuestro caso, que también tiene un poquito de noticia, pero ya lo veremos. El caso de hoy se trata de Technip y se trata de Technip otra vez. Ya hemos platicado acerca de Technip en este programa cuando hablamos de las refinerías. Ustedes se van a acordar y podrán ver el episodio, verán lo que tenemos que decir al respecto. Technip, les vamos a platicar un poquito de los antecedentes. Technip es una empresa europea que se dedica, entre otras cosas, a desarrollo de tecnología y de infraestructura para la industria de los hidrocarburos. Hace refinerías y equipo relacionado con la extracción y refinamiento de petróleo. Perfecto. En 2010, Technip ya había tenido un escándalo muy grande de corrupción. Se le acusa de pagar sobornos en Nigeria para obtener contratos relativos en relación con la extracción de petróleo crudo. Y bueno, en Estados Unidos se le hace una investigación gigantesca. Termina celebrando un convenio con el Departamento de Justicia y con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y pagando una multa de $340 millones. Grande, es un asunto bastante notorio y bastante famoso. Los que estamos en las cuestiones de anticorrupción lo tenemos muy presente. Bueno, pues Technip en el transcurso de los últimos días se unió al club de los que vuelven a cometer actos de corrupción y los vuelven a sancionar por actos de corrupción. ¿Qué sucede además paralelamente en 2016? En 2016, la empresa FMC, que también se dedica al desarrollo de tecnología para la extracción de hidrocarburos, celebra un convenio con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
en el que dice, no es exactamente un convenio de enjuiciamiento porque no se le enjuició, pero básicamente la comisión se da cuenta de que FMC está violando llevando registros contables inexactos. Como lo hemos platicado varias veces, la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero, que es su ley que se encarga de prevenir que la gente salga a corromper, a pagar sobornos en otros países, tiene 3 tipos de delitos. Uno de esos delitos es llevar una contabilidad inexacta que permita esconder los sobornos. Entonces, en 2016 a FMC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, le imputa llevar registros inexactos. Fue una cosa bastante extraña porque la acusa de llevar registros contables inexactos y de que esos registros contables inexactos muy probablemente esconden sobornos. Sin embargo, le ponen una multa bastante baja, no multan a personas físicas y resuelven el asunto relativamente rápido. Ahorita les voy a platicar mi opinión de por qué se dio esto de esta manera. Firman un convenio en el que la empresa no niega, pero tampoco afirma que cometió actos de corrupción. Básicamente el convenio es un documento en el que la empresa oficialmente dice, bueno, no voy a reconocer que pagué sobornos, pero aquí tienes una multa por los delitos de haber pagado soborno, que yo no cometí, pero tampoco voy a decir que sí, pero tampoco voy a decir que no. Es una cosa bastante turbia. Y la multa que paga a la Comisión de Bolsa y Valores es de $1 millón, que es una multa relativamente baja para conductas tan graves y tan acreditadas. ¿Qué es lo que sucede? En ese mismo año, FMC se fusiona con Technip. Estas 2 empresas, que se dedican más o menos al mismo ramo, se fusionan y el valor de la operación es de aproximadamente $13,000 millones, y esa operación la tiene que aprobar, entre otras autoridades, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que le puso una multa muy suavecita a FMC meses antes. La teoría detrás de esto es que, mi hipótesis es que la comisión consideraba que era más valioso el que se llevara a cabo la operación de fusión de forma sin problema, que se llevara a cabo sin problemas, que pudieran hacer su fusión cómodamente por la cantidad de valores que esto representa y el valor que representa para el mercado, y que, bueno, FMC robusteciera sus programas de cumplimiento, admitiera que algo hicieron mal y asunto resuelto. Perfecto, ¿qué sigue? En 2019, en México, se abre el proyecto para crear y construir una nueva refinería para la refinación de hidrocarburos, de petróleo, gasolina. Y en vez de que la presidencia haya hecho una invitación abierta a todas las empresas que sientan que puedan participar en un evento así, invita a 6 empresas. Y ya habíamos platicado de este mismo tema en otro episodio. En ese episodio lo que explicamos es que básicamente no era una mala idea del Poder Ejecutivo invitar a estas empresas porque, como lo explicamos, fue que pues es muy difícil que un rayo caiga 2 veces en el mismo lugar, y hoy nos toca decir que ese rayo cayó 2 veces en el mismo lugar. Technip fue una de las invitadas. Ahora Technip FMC fue una de las invitadas a participar en el proyecto de la refinería. No se le dio el contrato, sin embargo, es importante decir que aunque ya tenía sistemas de prevención de corrupción robustos, pues volvieron a caer en actos de corrupción. Perfecto. ¿Qué es lo que sucedió y a qué nos referimos cuando decimos que vuelven a caer en actos de corrupción? En 2019 sale a la luz que Technip FMC, al hacer negocios en Brasil y en Irak, probablemente se involucra en el pago de sobornos. Esta información se deriva naturalmente de la investigación de Petrobras, que es el árbol que no deja de dar, y obviamente derivado del asunto del Lavallato. Ok. Aquí hay 2 empresas que pertenecen al mismo consorcio, Technip USA y Technip FMC, que es la matriz. A las 2 empresas se les acusa de haber pagado sobornos tanto en Brasil como en Irak y se les impone una multa. A Technip USA se le acusa de pagar $26 millones en sobornos. Hace un convenio, celebra un convenio de procedimiento abreviado que básicamente es: si nos presentamos a juicio, pero en ese juicio yo, cuando me preguntan si me declaro culpable, sí me declaro culpable bajo ciertas condiciones, y esas condiciones son las del convenio. Las condiciones son varias, pero una multa de $500,000. Es una cantidad relativamente menor. Ahorita les voy a explicar por qué es importante. Después viene el convenio con Technip FMC, que es la matriz, por pagar sobornos en Brasil, por pagar sobornos en Irak, y celebran un convenio de suspensión condicional que no es exactamente lo mismo. Significa: no te llevo a juicio siempre y cuando te portes bien y hagas ciertas cosas, y si las haces, nunca te llevo a juicio; si no las haces, sí que te llevo a juicio.
La multa que acuerdan pagar es de 81 millones de dólares. En realidad acuerdan pagar 81.8 millones de dólares y eso incluye ya los 500 mil dólares de la multa. Esta multa sigue siendo relativamente baja. ¿Por qué es relativamente baja? Por dos razones. Porque la conducta, los sobornos se pagaron hace ya mucho tiempo, en 2014. Y porque la empresa, además de haber cooperado Technip y FMC, además de haber cooperado con las autoridades en ese momento para la multa anterior, ya acreditaron que sus sistemas de cumplimiento son buenos y valiosos. Esto fue un tropezón, sí que pasó, sí que es corrupción, y las autoridades a la conclusión a la que llegaron es, bueno, esto es grave, pero no es tan grave como para imponerte una multa del mismo tamaño, y lo resuelven por 81 millones de dólares. Perfectísimo. Vamos ahora a la tipología. Como ya hemos platicado varias veces, una tipología es la forma concreta en la que se cometen distintos actos. En el caso de las tipologías de corrupción, es la forma concreta en la que se cometen los actos de corrupción. Ok, hoy vamos a platicar de un fenómeno muy interesante del que se ha hablado mucho en los medios, que es la puerta giratoria. Este fenómeno llamado puerta giratoria está definido ya por Transparencia Internacional como el movimiento de individuos del sector público al sector privado o del sector privado al sector público con intenciones o con un trasfondo corrupto de abuso de poder. Se da en 4 formas distintas o 4 formas específicas cuando básicamente consiste en que una persona que ha trabajado, que se ha desempeñado durante varios años, tanto en el sector público como en el sector privado, da el brinco, se pasa del otro lado y aprovecha la nueva posición para beneficiarse a sí mismo o para beneficiar a su organización, beneficiar a su empresa. ¿Cómo se da? Bueno, se da primero del sector público al sector privado. Tenemos un funcionario público que trabaja varios años en, por decir una cosa, la Comisión de Bolsa y Valores, y después de que termina su cargo público, se va a trabajar en una de las empresas a las que había regulado mientras trabajaba como funcionario público. Ahí hay un claro conflicto de interés, porque entonces puede beneficiar y abusar de su cargo mientras es funcionario público para beneficiar a esa empresa y, bueno, asegurar que va a tener un trabajo bueno y cómodo en el futuro. La siguiente es del sector privado al sector público. La persona trabaja durante varios años en el sector privado, se consigue, aprovechando su experiencia y su conocimiento y además las relaciones que ha generado con funcionarios públicos, se consigue un nuevo trabajo en el sector público para beneficiar a la empresa y beneficiarse a sí mismo, a la empresa en la que trabajaba o beneficiarse a sí mismo. La tercera forma es pasar de una posición de cabildeo al sector público. Recordemos que el cabildeo es el trabajo que hacen actores privados para generar leyes nuevas. Básicamente estas personas se dedican a convencer a los legisladores y a los reguladores de que una norma es conveniente, de que es buena, de que es adecuada para la industria, para la ciudadanía, etc. Pero son actores privados. Al dedicarse al cabildeo, ellos están en contacto con muchos servidores públicos y conocen bien el sistema. Sin embargo, siguen estando en el sector privado. Lo que terminan haciendo cuando dan el brinco hacia el servicio público es abusar de esos nexos, de esas relaciones, para conseguirse un trabajo cómodo que inclusive puede beneficiar al sector para el que realizaban cabildeo, para la industria para la que realizaban cabildeo. Y la última forma es cuando van del sector público al sector de cabildeo. Eres funcionario durante mucho tiempo y después sales del servicio público y decides que te vas a dedicar a promover la generación de normas y de regulación que beneficien a cierta industria. Abusas de tus conexiones y de tus contactos, de las relaciones que has tenido para conseguirte un trabajo como cabildero. ¿Cómo funcionan las leyes? En las leyes mexicanas, la mayoría de las leyes lo prohíben, pero generan ciertos periodos lo que llaman periodos de enfriamiento. Durante cierto tiempo después de que salgas del sector público, no puedes conseguir trabajo en el sector privado, al menos en la misma industria y viceversa. Lo limitan con una limitación de tiempo. En México esa limitación al día de hoy es de 1 año. Y, bueno, distintas personas, entre ellos el presidente de la República, se han manifestado en contra de esto y acaban de promover una reforma que ya se aprobó, todavía no está vigente, pero ya se aprobó, y van a aumentar este periodo de 1 año a 10 años. A mí me parece que habría que revisar bien el texto de la ley y cómo aterriza en los reglamentos y en la política pública, pero la idea no es mala porque una de las previsiones que toma es que la persona no puede trabajar, si estuvo en el sector público, no puede trabajar en empresas en el sector privado que estén en la misma industria, siempre y cuando haya estado relacionado con esas empresas, en el trabajo, en su quehacer, en la regulación, en la supervisión. Entonces, sí puede trabajar en esa industria siempre y cuando no haya conflicto de interés porque no conoce a esas personas o porque no
trabajó con ellas, ya sea regulándolas o supervisándolas. Parece que puede aterrizar de forma buena, pero habrá que ver cómo se desarrolla nuevamente en las políticas públicas. La investigación para la tipología de hoy viene de Laura Paola Villa, muchas gracias. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Los dejo con lo que siempre los voy a dejar. Todos los actos de corrupción se deben denunciar, tenemos que alzar la voz, pero siempre tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Si tú te das cuenta de que encuentras algo que puede ser corrupción, pero no estás seguro de que tu seguridad física está garantizada o de que lo que estás viendo es corrupción, no denuncies, espera, acércate a quien te pueda ayudar. Nosotros con mucho gusto te vamos a ayudar si nos escribes a info@strainer.mx, pero ante todo, con mucha seguridad. Cuídense, por favor. Bueno, pues eso fue todo por hoy. Yo soy Michelle Levien. Gracias por estar en La Esposa del César y bonito lunes.